y amén. Primera carta de Samuel, capítulo número 4. En estos 4 primeros versículos se habla de un enemigo que está haciendo guerra contra la nación de Israel. Para poder entender de dónde aparecieron estos denominados filisteos, tal cual como lo dice, y si me acompaña por favor al verso número 1, nos dice el Señor: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Para poder entender de quiénes se trata y por qué estaban ahí haciéndole guerra a la nación judía, habría que retroceder brevemente y acompáñeme al libro de los Jueces. Libro de los Jueces. En el capítulo número 2, mi amado hermano, de ese precioso libro de los Jueces, capítulo número 2. Veamos qué nos dice el Señor desde el verso 16 al versículo número 17. Jueces, capítulo número 2, verso número 16 al 17. Primera parte, veamos qué nos dice el Señor. Y Jehová, dice ahí, levantó. ¿Qué cosa levantó el Señor ahí? El Señor levantó, dice la Biblia, jueces. Amén. El Señor levantó jueces. ¿Para qué? Dice el Señor. De mano, que los librase de mano de los que los despojaban. Pero tampoco, ¿qué hizo el pueblo? Tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos, dice aquí, desobedeciendo, a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Ahora, eso en cuanto a la razón por la cual Dios los había entregado en manos de sus enemigos. Y en Jueces capítulo 3, avance por favor al siguiente capítulo, verso 1 al 3, ¿qué fue lo que diríamos Dios estableció a consecuencia de esa desobediencia del pueblo? Versículo 1 al 3 nos dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras, dice ahí, de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Verso 3. Y los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta llegar a Amad. Verso 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Ahora bien, con estos dos aspectos que nos dice el libro de los Jueces, podríamos entender que cuando Israel salió en contra de quienes, dice Primera de Samuel, capítulo número 4, verso 1, en contra de los filisteos, era una consecuencia de que el pueblo de Israel había o estaba en desobediencia en pos de dioses ajenos. Dios había establecido, mi amado hermano, como sanción frente a la desobediencia, que sus enemigos se levantasen contra Israel. Y dice la Biblia, cuando uno va, y acompáñeme por favor al versículo número 3, la Biblia nos dice ahí que el pueblo, haciendo caso omiso de su mala manera de vivir, mire cómo asimiló en este caso la derrota frente a los filisteos. Verso número 3, acompáñeme. Cuando volvió el pueblo, ¿a dónde? Al campamento, es decir, al lugar donde ellos vivían, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido
hoy Jehová, dice ahí, delante de los filisteos. Y se lo hace, mi amado hermano, se lo dice a manera de una gran interrogante, donde no podían ellos entender el porqué. Y en la Biblia sí decía el porqué: porque habían desobedecido al Dios de los cielos y se habían entregado, de acuerdo a Jueces capítulo número 2, que ya lo leímos, sí, versos 16 y 17, se habían entregado en pos de dioses ajenos. Pero el pueblo, diríamos, pasó desapercibido el pecado y le inculpó a Dios de manera tajante de que Él no se había preocupado de cuidar a su pueblo. Mi amado hermano, esta batalla, esta primera batalla, trajo una gran mortandad. Cuando uno va al versículo número 2, ¿verdad?, del mismo capítulo 4 de Samuel, dice el Señor: los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, es decir, poniéndose difícil el combate, Israel fue vencido delante, dice ahí, de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo, como a cuántos hombres, mi amado hermano, hirieron, o mataron, o dieron muerte, como a 4,000, que es bastante, por cierto. 4,000 hombres de Israel se vieron lesionados en la batalla. Mi amado hermano, vuelvo y repito, el pueblo de manera así tajante dijo: ¿por qué Dios nos está castigando? ¿O por qué Dios no nos ha venido a rescatar? Mi amado hermano, esto sale de la boca, dice la Biblia, de los ancianos. Verso número 3: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ahora bien, vamos a entrar en enseñanza. Una vez que hemos establecido las pautas generales de lo que está aconteciendo, ahora la Biblia va a cambiar, por así decir, la temática de esta batalla por la desobediencia del pueblo. Va a cambiarla para extraer de ella una preciosa lección espiritual para nosotros. Ahora, ¿qué decide el pueblo frente a esta situación de derrota? Versículo número 3 en su segunda parte. ¿Qué se le ocurre a los ancianos? Dicen ellos: traigamos a nosotros, ¿sí? ¿Qué cosa? De Silo, es decir, de donde estaba morando el tabernáculo, de Silo, el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve, dice ahí, de la mano de ¿quiénes? De nuestros, sí, enemigos. Ahora bien, Israel había perdido muchos hombres. ¿Cuántos hombres había perdido? 4,000 hombres. Los ancianos se establecen por su parte para poder encontrar, mi amado hermano, frente a esta terrible derrota. Establecen de manera, diríamos así, sorpresiva. Dicen: uy, algo tenemos que hacer para poderle ganar a los filisteos. Algo tenemos sí que poner en práctica y de manera inmediata para que los filisteos no nos destrocen, no nos destruyan del todo. Y como los ancianos, es decir, aquellos que habían quedado de aquellas viejas peleas, de aquellas viejas luchas que ellos habían de pronto en su juventud, habían experimentado, se acordaron de que Dios en más de una batalla siempre ponía por delante el arca del testimonio. Usted se acuerda de qué manera en Jericó Dios cómo venció, mi amado hermano, a los enemigos, haciendo derrumbar aún inclusive las murallas, utilizando el arca del pacto, la cual iba delante de ellos, y al dar 7 vueltas en el último día, las murallas de Jericó cayeron. Aún el mismo río Jordán, antes de que el pueblo pasara para Jericó, el río Jordán se secó, utilizando Dios el arca como un instrumento de bendición para el pueblo, para que todos puedan pasar en seco. El arca había dado grandes victorias, y en los ancianos ahora quedaba el viejo recuerdo de cómo Dios había usado este instrumento para poder traer victoria sobre los enemigos. Mis santos hermanos, todo esto, por eso la Biblia dice en el versículo número 13, en su primera parte: cuando volvió el pueblo al campamento,
los ancianos los que dijeron, sí, no solamente por qué habían perdido, sino cuál era la solución que se tenía que aplicar. Verso número 3 dice en su segunda parte: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora bien, verso número 4, léalo por favor. El verso 4 que anuncia que efectivamente el consejo de los ancianos fue en este caso bien recibido. Y muchos dijeron, sí, que esto debe de ser diríamos así, debe de ser una gran bendición en medio de esta guerra. El pueblo fue y trajo el arca, y juntamente con el arca, quienes también le acompañaban. Dice ahí, los dos hijos de Elí. Amén. Ahora, cuando hablamos de los hijos de Elí, si retrocedemos brevemente, pero en nuestro recuerdo, por el estudio que hemos traído, que hemos ya tenido, entenderemos que los hijos de Elí eran Ofni y Fines, los cuales por causa del Señor tenían o pesaba sobre ellos una terrible sentencia, la cual era, recuerda, ¿cuál era la sentencia de Dios para ellos? Darles muerte a consecuencia de su mal servicio dentro de las cosas sacerdotales, recordando que ellos tomaban para sí las grosuras o las ofrendas del pueblo, las cuales ellos la arrebataban de las personas, y en vez de ofrecerlas a Dios se las comían. Más allá también de prostituir a las mujeres que iban a orar al templo. Pero, mi amado hermano, el arca de Dios, sí, era el eje central para una aparente victoria. Dice la Biblia en el verso número 4, en la parte final: y los dos hijos de Elí, Ofnis y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Cómo reaccionó todo el pueblo de guerra? Veamos. Verso número 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra... ¿Qué pasó, mi amado hermano? Sí, la escritura no exagera en ese sentido, pero no es porque haya habido un terremoto, sino que el cimbrón del griterío hizo como que si la tierra estuviera temblando. Verso número 6. Cuando los filisteos, como fue un gran griterío, y ellos estaban a distancia, los filisteos, oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Recuerde que entre ejércitos nunca faltaban aquellos vigías de parte y parte que trataban de merodear para ver qué estrategia, ¿verdad?, establecían sus contrarios. Alguien debió haber dicho: el arca de Jehová, el arca de Dios, el arca del Dios Todopoderoso ha llegado al campamento, sí, de los israelitas. Mi amados hermanos, viejos recuerdos debieron haber sobrecargado la mente, no solamente de los israelitas, sino también aún de todos los habitantes de Filistea. Mi amado hermano, recuerde que Sansón había sido un instrumento de Dios para dar muerte a muchos filisteos. Mis queridos hermanos, dice en el 2 del verso número 7, la palabra de Dios nos dice: y los filisteos tuvieron, ¿qué cosa? Tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios, hablando del arca, al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Es decir, antes de que el arca llegara a este pueblo, no se lo veía dispuesto ni con la energía con que ahora se están manifestando. Verso número 8. Ay de nosotros
nosotros? Les dijeron los filisteos. ¿Quién nos librará? Dice ahí, de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda plaga en el desierto. Verso número 9. ¿Cómo ahora concluyen diríamos, acontecimiento? Esforzaos, dicen ahí los filisteos entre ellos mismos. Esfuércense, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Ahora bien, mi amado hermano, hasta ahí quiero llegar. Los hombres de Israel ya no se sentían solos. Ahora se sentían con la misma presencia de Dios por medio del arca. Mi amado hermano, diría cualquiera, ahora sí, nadie nos va a poder vencer, porque el arca de Dios está con nosotros. Mi amado hermano, si bien es cierto, estos acontecimientos debieron haber entusiasmado a más de un israelita, los filisteos, por su parte, dice la Escritura, se trataron de dar ánimo a sí mismo para poder vencer al Dios. ¿De quién? De los hebreos o de los judíos. Verso número 10. Veamos. Pelearon pues, dice la Escritura, los filisteos e Israel. ¿Qué pasó, mi amado hermano? ¿Qué pasó con Israel? Dice la Biblia, fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ahora nace una pregunta: ¿qué pasó? ¿Falló, mi amado hermano, el arca? ¿Es que acaso Dios no habitaba o su presencia no se encontraba en medio de esa arca? Aquellos que están viniendo los días sábados, recuerden, ¿quién fue el que mandó a hacer el arca del pacto? ¿Quién fue? Dios mismo. ¿Qué moraba dentro del arca del pacto? ¿Qué moraba? Las tablas del testimonio. ¿Qué más? La vara de Aarón que había florecido, y también en una copa una porción del maná, sí, del alimento que Dios había dado, sí, a su pueblo en medio del desierto. Mis santos hermanos, la presencia de Dios inclusive se la había asegurado el mismo Dios a Moisés, que él hablaría en medio de ese lugar. Mas sin embargo, ahora el arca, estando en medio del pueblo, lista para ser, diríamos, llevada a la batalla, mi querido hermano, el pueblo fue con euforia, fue con gritería, fue con gozo a la guerra, pero oh sorpresa, el arca no les dio ningún resultado ventajoso. Mi amado hermano, la Biblia menciona que el arca del pacto, sí, si bien es cierto, estuvo en medio de la batalla, no los libró de la muerte de sí, no los libró de sus enemigos. ¿Cuántos hombres murieron, mis queridos hermanos? Dice aquí, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, es decir, soldados como tal. 30,000. Mi amado hermano, ¿qué había pasado? Aún más cuando uno avanza al verso número 11. Mire lo que declara la Escritura. Y el arca de Dios, póngale asunto a esto, fue tomada. Es decir, que los filisteos se quedaron o se apropiaron del arca. Y para cosa todavía, sí, extralimitada, dice la Biblia, y fueron muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Es decir, que para darle, diríamos así, el broche de oro al desastre, aún los sacerdotes que llevaban el arca también fueron muertos a filo de espada.
¿Qué podríamos concluir, mi querido hermano, con este breve relato del verso 1 al verso 11, si con todo este desastre? ¿Cómo utilizaron el arca, mi querido hermano? Lo utilizaron como un simple amuleto. Lo utilizaron, mi querido hermano, sí, como una especie simplemente de herramienta mágica para poder ver si un cambio en la batalla. Mi querido hermano, si las cosas de Dios o las cosas que Dios quiera utilizar para glorificar su nombre no deben de ser bajo ninguna circunstancia elementos mágicos que usted utiliza para poder acarrear bendición o para poder tener buena suerte. Mi amado hermano, por el contrario, cuando Dios utilizó instrumentos o medios para glorificar su nombre, fue de manera exclusiva de acuerdo a su soberana voluntad. Cuando Dios utilizó el arca para abrir, en este caso, el gran Jordán, lo utilizó simplemente como un medio para poder fluir sin su poder. No porque el arca haya tenido algún poder en sí mismo. El Dios del arca fue el que hizo, sí, en este caso, el milagro de secar el agua del Jordán. No fue el arca en sí. Mi querido hermano, usted no puede, si bien es cierto, coger la Biblia y aprender de Dios a través de ella. No puede utilizar la Biblia como tal, como un amuleto, como simplemente una herramienta de bendición. La Biblia en sí, mi amado hermano, si ella en letra muerta no es absolutamente nada. Mas sin embargo, el Dios que habita en medio de la palabra de que Él nos ha dado es el que da realmente vida a esta letra muerta. Mi amado hermano, usted debe de entender que un creyente, un cristiano, no puede utilizar ningún acto religioso como un medio para poder atraer o acarrear bendición a su vida. Y quiero ahondar un poquito más en este asunto, mis santos hermanos. Cuando uno va al libro de Ezequiel, y acompáñeme por favor al libro de Ezequiel, en el capítulo número 13, mire lo que nos declara la Escritura. Verso 17 en adelante. Mire cómo Dios advertía a su pueblo por causa de este tipo de situaciones. ¿Ya lo tiene? Libro de Ezequiel, capítulo número 13, verso número 17 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, hablándole Dios al profeta: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, o que hablan palabras supuestamente de Dios, pero viene de su corazón, y profetiza contra ellas. Verso 18, ¿ya lo tienen? Y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas. ¿Qué cosas cosían ellas? Es decir, como pañuelones mágicos, o por lo menos eso le hacían creer al pueblo. Pero recuerda que estas mujeres de Israel lo hacían profetizando o usando el nombre del Señor para poder darlas al pueblo. Así como cuando hoy usted prende el televisor, si por la noche, a altas horas de la noche, lo pone en pare de sufrir y le vende cualquier tontería, utilizando el nombre de Dios como diríamos así, como una ancla para que la gente se deje engatusar, se deje, en este caso sí, robar a sí mismo, y se le venda, mi querido hermano, amuletos, sí, aparentemente bíblicos. Dice el Señor en el verso número 18: ay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas
¿habéis de cazar, me pregunta, las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Versículo número 19. Y habéis, dice ahí, de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha penosamente. Aquí sí, el pueblo hierra por la ignorancia, que escucha, ¿qué cosa? Mentira. Mi amado hermano, cuando uno se deja engatusar, como diríamos, ¿sí?, de manera muy sencilla, ¿sí?, mucha gente se asume estas cosas como algo eficaz o real, pero porque desconocen la palabra de Dios. Desconocen, mi querido hermano, que la palabra de nuestro Dios censura, ¿sí?, y hasta cierto punto, ¿sí?, rechaza y castiga todo lo que tiene que ver con sortilegios, amuletos o cosas que el hombre se inventa, robándole la gloria a Dios y depositándola en estos instrumentos. Aún más dentro del mismo pueblo cristiano pudiera pasar algo muy similar. Quiero, por favor, antes de seguir en ese verso maravilloso que nos menciona Ezequiel, cómo mucha gente puede utilizar actos cristianos como eventos que le pueden cambiar su vida, pero lo hace solamente como que si fuese un amuleto. Hay mucha gente que podría confundir el acto de la obediencia a través de un bautismo como un acto simplemente, como diríamos así, de sanación exterior o del alma a través de un bautismo. Hay gente que está tan confundida en el evangelio que piensa que bautizarse es como darse un baño de suerte. O de pronto presentar un niño delante del Señor en la iglesia como que si se le va a espantar todos los malos humores, se le va a quitar el ojo o se le va a ir todo tipo de enfermedad. Y estamos, mi amado hermano, tremendamente equivocados. Sería actuar como lo hizo el pueblo, utilizando ¿qué cosa? Para que poder obtener la victoria. El arca. Uy, hermano, dice, mi hijo no puede dormir. Mi niño como que ve una sombra. Mi hijo como que escucha algo. Mi hijo como que le pasa o se asusta en la madrugada. Se levanta. ¿Qué hago, mi amado hermano? Y la hermana bien, diríamos así, bien instruida, pero no en la Biblia, dice, preséntalo al Señor, que ahí se le va a ir todo. Como que si el presentar el niño o la niña, si delante del Señor es un amuleto que le va a traer a la criatura buena suerte. Y estamos equivocados, mis santos hermanos. Presentar nuestros niños delante de Dios no es, mi amado hermano, sí, un acto mágico que le hace cambiar el estatus al niño. Simplemente presentar un hijo, mi querido hermano, al Señor es adquirir un compromiso de criar a nuestros hijos en el temor de Dios, nada más. Si usted lo presenta 100 veces y usted es un mal padre y una mala madre, ese niño será un futuro delincuente. Así usted venga y lo unja con aceite. Así de sencillo. Así usted se bautice en cada iglesia. Si usted no cambia su corazón, el bautismo, mi querido hermano, no representa absolutamente nada. Será un pecador que se metió seco y sale un pecador mojado. Pero si un hombre o una mujer va con un corazón realmente de conciencia pura, sabiendo que en el bautismo muere el viejo hombre, saldrá de esa agua resucitado en Cristo Jesús a ser una verdadera, si atalaya, un verdadero instrumento en las manos del Espíritu Santo. Estos actos, mis queridos hermanos, si no pueden ser usados como un medio de algo, sí, mágico para ver un cambio en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, la Biblia o cualquier otro elemento, sí, relacionado con lo bíblico o diríamos con lo espiritual, no puede, mi querido hermano, sí, manipular la mano de nuestro Dios. Amén.
Mis santos hermanos, dice la Biblia para terminar este precioso pasaje de Ezequiel, acompáñame al versículo número 20 y 21. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Verso 21. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. El pueblo había hecho traer el arca, pero recuerde, como que si fuese un instrumento, sí, en este caso un artilugio mágico, diciendo: traigamos el arca y entonces la victoria es nuestra. Diría cualquiera: lleva la Biblia para que puedas conseguir trabajo. Si ese hombre no anda temiendo a Dios, podrá ir con 100 Biblias, saldrá sin un centavo y retornará con mucho menos todavía. Mi amado hermano, nada, recuerda, nada puede estar por encima, sí, de la obediencia a nuestro Dios. Podrías dejar la Biblia como una tranca tras la puerta, y querido hermano, que el ladrón se te llevará las cosas y hasta la Biblia también. La Biblia no es un amuleto. Santos hermanos, ¿qué aconteció luego de esta pésima decisión que hizo el pueblo? Versículo número 12. Y corriendo de la batalla, dice ahí, un hombre de Benjamín, o de la tribu de Benjamín, llegó el mismo día, corriendo fue a Silo, a donde habían tomado el arca, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Verso 13, léalo por favor. Que dice que estaba en su condición ya, estaba temblando. ¿A causa de qué cosa? Cuando el arca fue tomada, recuerda, la custodia principal del arca, ¿a quién dependía? De Elí, el sumo sacerdote. Mi querido hermano, pero Elí sabía muy bien que había recibido una palabra de parte de Dios, diciéndole que sus hijos habrían de morir. Y su temor, mi amado hermano, no era infundamentado, tenía buen fundamento. Y se estaba cumpliendo prácticamente lo que decía Primera de Samuel capítulo 2, verso 25, y Primera de Samuel capítulo 3, verso 11 y 12. En el primer pasaje, en el 2.25, Dios le anunció a Elí que sus hijos tenían que morir. Y en Primera de Samuel capítulo 3, verso 11 y 12, a Samuel se le había revelado que algo habría de pasar en medio del pueblo, que a los hombres le reteñirían los oídos a consecuencia de la noticia. Nadie hubiese pensado que el arca, que la presencia de Dios se vaya, mi amado hermano, en manos de los enemigos. ¿Quién tenía ahora el arca? Los filisteos. Mi amado hermano, nadie se le imaginaba, nadie se le cruzaba por la mente que algo tan sagrado, que algo que representaba la esencia mismo de Dios, ahora pasaba a manos, sí, de un grupo, diríamos así, de un pueblo idólatra, un pueblo que merecía la muerte. Pero ahí ahora el arca se encontraba. Elí, dice la Biblia, sí, estaba temblando por causa del arca de Dios. Versículo número 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa
y dio las nuevas ¿a quién? Dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y al último le reservó, diría yo, lo mejor. ¿Qué fue lo que le dijo? Y el arca de Dios ha sido tomada. Mi amado hermano, a Elí ya no le preocupaban sus hijos, porque él ya sabía qué fin era el que Dios había destinado para estos hombres desobedientes. Pero la noticia final creo que fue un puñal en el corazón de Elí. La Biblia dice en el verso 18: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de ¿quién? Del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había ya juzgado a Israel 40. Hasta ahí llegó el ministerio de Elí. Y se cumplió al pie de la letra todo cuanto Dios había proclamado en contra de los hijos y de toda la casa de Elí. Mi amado hermano, acompáñeme por favor a la primera carta de Samuel. Capítulo número 2. Verso número 30. Recuerde esta sentencia, no solamente sobre Elí, sino sobre toda su descendencia. Primera de Samuel, capítulo 2, verso número 30. ¿Qué resuelve Jehová? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo. Eso significaba, mi amado hermano, su propia vida. Y el brazo de la casa de tu padre, sus hijos, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán. ¿En qué dice? En un día. ¿Murieron en un solo día? Sí, los dos. Amado hermano, el arca no sirve de nada si Dios no está en el arca. Amén. Tú puedes salir a trabajar con la Biblia ahí, pero si Dios no está contigo, de nada te sirve.
Así Él te haya dado una palabra de bendición, así Él te haya dicho que vas a ser pastor, así Él te haya dicho que vas a ser un ungido. Si tú te apartas de Él, todas las promesas se van a tierra, porque solamente Dios honra ¿a quiénes? Uy, hermano, yo recibí una palabra que iba a hacer algo en Dios. Si estás en obediencia, Dios va a cumplir esa palabra. Pero si le has desobedecido y comienzas a tener en poco las cosas de Dios, todo lo que Dios te ha prometido, te dice ahora no te lo daré por la causa de la desobediencia. ¿Qué le había dicho Dios a Elí? De manera inicial, que su casa iba a ser sacerdote para siempre. Pero una vez venida la rebelión, venida la desobediencia, Dios se arrepiente del bien que le habría de hacer. Y mi amado hermano le da una sentencia de muerte a él y a toda su descendencia. Porque el asunto no termina ahí. Acompáñeme a la primera carta de Samuel, capítulo número 4, verso número 19. Y su nuera, dice ahí, la mujer de Fines, ¿sí? El segundo hijo de ¿quién? De Elí. Que estaba, dice ahí, ¿qué cosa estaba la mujer? Estaba encinta. Veamos ahí más o menos en la gráfica anterior, ¿sí? Estando ella encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor. Mire, la gente estaba concentrada en el arca más que en los muertos. Oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó. ¿Y qué le pasó con el muchacho? De la impresión que pasó, se vino el parto. Dice ahí, y dio, dice ahí, a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo, dice ahí, ¿qué cosa? Y al tiempo que moría, le decían que estaban, si las que estaban junto a ella, no tengas temor. Hermano, pero ¿qué pasó con el niño? El niño nacía, pero ¿para qué? Para morir, mi amado hermano. Dice ahí, en el verso número 20 estamos, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, lo cual significa sin gloria, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada, dice, es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué le acontecerá al arca en manos de los filisteos? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Si Dios te ha hablado en este tiempo a través de esta enseñanza, dale la gloria a ese poderoso Dios. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Señor. Nuevamente, tu palabra y tu poder, Señor amado, se ha manifestado grandemente en medio de tu pueblo. Es bueno saber, mi Dios, tal cual como lo dice la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchen o a los que te oyeren. Señor amado, si para nosotros las cosas espirituales son tan solamente un amuleto, oh Dios, son simplemente un ancla para recibir bendición, mi Dios, te pedimos perdón, porque tus cosas sagradas no son, oh Dios, o no deben ser tomadas de una manera distinta a la que tú, mi Dios, Padre, las usas. Mi Padre, tu palabra
Señor amado, las cosas sagradas que tú nos has dejado simplemente son un destello de tu gloria. Pero el pueblo debe buscar tu gloria misma cada día, obedeciéndote y no dejándose engañar por vana palabrería, Padre, por quienes a la verdad en su ignorancia aducen, Señor amado, para sí. Estas cosas les son ventajosas, pero son caminos de muerte. Señor mi Dios, gracias por alumbrarnos en esta gloriosa noche y darnos nuevamente, oh Dios, por medio de la enseñanza, por medio de tu Espíritu, todas las directrices que debemos de seguir conforme a la sana doctrina. Gracias pues te doy, Padre, Hijo y Espíritu.